El profesional frente a los problemas. Intro suave. Este profesional no necesariamente es un psicólogo, ni siquiera necesariamente de ciencias de la salud. Puede ser un psicólogo, puede ser un médico, puede ser un arquitecto, puede ser un abogado, puede ser un asesor financiero. Se le plantean unos problemas del tipo correspondiente en su ejercicio profesional. ¿Y cómo se plantean? Pues según se nos suelen transmitir con variantes a unos y a otros, un lío, una maraña, una cosa completamente caótica y desestructurada. En nuestro caso, en psicología, esto es de traca. Claro, cuando la gente te viene pidiendo ayuda, pidiendo que le recomiendes un psicólogo para, o este tipo de cosas, algunas veces lo traen muy claro. Por ejemplo, un estudiante de psicología que dice, oye, mira, me gustaría que me recomendaras a alguien que... Pues te sabe explicar un poco. Claro, es que ya es un profesional, al menos en ciernes. La gente de por ahí cuenta unas cosas que se caracterizan porque son problemas que se nos transmiten, primero, confusos y mal planteados. Unos líos, ideas equivocadas, hacen intentos de establecer a qué se debe lo que probablemente ni siquiera importa. Claro, no es ya que no se deba a eso, sino que ni siquiera es importante para el problema. Acabas descubriendo. Ambigüedad e incoherencia. Probada. Últimamente hay un subgénero de vídeos bastante popular que consiste en que algún tipo con mala uva va por la calle con el micrófono preguntando a la gente cosas muy elementales. Y las respuestas son bastante impresionantes. No precisamente en cuanto a erudición y ilustración de los interesados. Claro, es muy posible que elijan las más graciosas o las más tal, y que luego cuando alguien les da a ellos una conferencia lo omitan, es muy posible. Pero es que cuando la gente está preocupada por un problema, puede ser financiero, puede ser psicológico, puede ser que tiene que hacer una reforma en un inmueble que lo ha heredado y que tiene 50.000 cosas. La gente te lo cuenta mal, siempre. Ambigüedad e incoherencia. El lenguaje natural es ambiguo intrínsecamente, ya lo sabéis. Por eso hemos creado los lenguajes formales, por un lado, y los lenguajes reglados, por otro. Lenguajes formales, los del álgebra, la lógica formal o simbólica, cálculos. Lenguajes reglados, el lenguaje técnico de la psicología. Reforzador o refuerzo. Refuerzo en la calle significa pues, que hay unos soldados que no están consiguiendo tal y vienen más soldados a ayudarnos. Pedimos refuerzo. O la policía. ¿De acuerdo? Nosotros le damos otro significado. Castigar. En nuestro contexto se castigan las conductas. Consiste en que se las reducen a base de hacerlas conducentes con algo. Pero en el mundo real se dice que un luchador, por ejemplo, le ha sometido a un gran castigo a su rival. ¿Por qué conducta, diríamos nosotros? El lenguaje reglado establece una semántica mucho más precisa. No digamos en otras disciplinas, claro. Los médicos con sus palabras que a veces en gran medida buscan impresionar excesivamente, más de lo que sería necesario. Tiene usted eritrosis cutánea facial. ¿Por qué no me dice que tengo la cara roja? ¿Nos entendemos todos? Pues si me entendéis. Pero en general, aparte de estas pequeñas pedanterías, el lenguaje reglado tiende a aumentar la precisión, reducir la ambigüedad y la incoherencia de lo que se plantea. Así que, pero esto la gente no lo sabe y no nos lo cuenta, ¿sí? En el planteamiento que te hacen sobra información irrelevante. Ay, doctor, pero es que por las mañanas me duele aquí, que el médico dice, no tiene nada que ver con el problema, esto es por tal. Sí, pero doctor, pero es que me duele. Lo que le preocupa es eso. Le preocupa equivocadamente. ¿Lo veis? Falta información relevante. El otro día os hablaba de estos casos que lo más extremo. Cuando empiezas a tratar a alguien, las cosas no cuadran y luego resulta que te confiesa que el problema no es el que te había contado al principio. Y que te estaba omitiendo un elemento absolutamente fundamental para entender, analizar correctamente, casi intervenir en su problema. Esto le pasa igual a un arquitecto que a nosotros, o a un médico, insisto, o un asesor del tipo fiscal o lo que sea. ¿Qué hacemos con esto? Pues aplicamos algún método o técnica de análisis. Procedimiento para limpiar toda esta basura y dejar algo manejable. Necesitamos una descripción precisa del problema.
No ambigua, ni vaga, ni flotante, ni contradictoria, precisa. Que sepamos formular exactamente cuál es el problema. ¿De acuerdo? Hola. Seleccionamos la información, la que no sirve fuera, la que sirve queda y se formula claramente. Buscamos información que nos falta. Pero a ver cuántos metros cuadrados dice usted que tiene, no sé, metros cuadrados, no sé, muy grande, oiga. Bueno, habrá que ir y medir. Buscamos la información que nos haga falta. Fijamos objetivos. Objetivos concretos. El tema objetivos, cuidado con él. Porque hay gente que se cree que cuando decir mi objetivo para este año es hacer vida sana, se cree que ha dicho algo. No ha dicho nada. ¿Qué es vida sana? Comparado con alguien que está en una cárcel del tercer mundo, sometido a todo tipo de vectores de enfermedades infecciosas, la vida sana de cualquiera de nosotros, aunque esté todo el día borracho, fumando y metiéndose droga, es sanísima, en comparación. ¿Qué significa objetivo una vida sana? Pues si queremos manejar eso de alguna manera hay que operativizar, como decimos en la psicología, mal, por cierto. Pero la idea es precisarlo, formularlo claramente. La operativización es un tipo de operación mucho más concreta de cómo lo usamos nosotros. Viene de los años 50, de un filósofo de la ciencia y lógico que se llamaba Bridgman y que lo propuso como una de las formas de dar significado a los conceptos científicos, a la estela de los problemas del círculo de Viena. Por hacernos una composición, pero bueno, es igual. Es un término que tenemos costumbre de usar, sabemos todos a lo que nos referimos y los objetivos tienen que ser operativos. Ir al gimnasio al menos 2 veces a la semana. Vale, por ejemplo. A lo mejor no es el mejor objetivo para ti, pero es un objetivo claro. Lo cual quiere decir que en un momento dado podemos cambiar. Oye, los 2 días demasiado. Seguimos manejándonos en lo preciso. ¿Veis la cosa? Cambios. Vida sana. Oye, pues yo no me siento más sano. ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Lo es? A raíz de la aplicación de estos métodos o técnicas de análisis, que evidentemente son diferentes en cada disciplina, obtenemos problemas bien planteados. Problemas estructurados y simplificados. Una de las trampas en las que cae la gente es que hay que meter toda la información. No. Hay que meter toda la información relevante en una formulación útil de un problema. Términos inequívocos, por supuesto. Es decir, lenguaje arreglado, como decía antes. Y además, ay, es que me siento muy mal. No, tenemos episodios agudos de ansiedad con una frecuencia aproximadamente de 3 al mes y un estado generalizado de ansiedad flotante que se da de manera continua el 80% del tiempo. Eso. ¿Lo veis? Y por supuesto, con esto se puede intervenir. Con aquello lo mejor es pegarle fuego. O convertirlo en esto. ¿Y esto? Haciendo un pequeño zoom hacia nuestro terreno. El psicólogo frente a los problemas de conducta. Demanda inicial. Lo mismo. ¿Cómo nos lo plantean? Un sin Dios. Un carajal. Un desmierda. Muchas ganas de hablar. Muchas ganas de ser escuchados. En fin. El inicio de la relación terapéutica es importante. Y es que finalmente vamos a tomar el caso o a derivarlo, porque claro, al derivar, la confianza que hayamos llegado a tener con ese individuo es importante. En fin, ya sabéis cómo va esto. Nos dan narraciones informales que están plagadas de cosas que no son verdad, son medias verdades en los que te quieran mentir. No siempre, cuidado, que a veces sí. A veces se quiere oír a sí mismo decir que no, es que esto en realidad es porque me llevo mal con mi madre. Me resulta grato oír eso de sí y pensar que te está convenciendo a ti de que las cosas son como no son. Pero los humanos somos complicados. Supongo que a estas alturas no hace falta insistir en ese punto. Por supuesto, lo mismo, inexactitud, incoherencia, sobra información irrelevante y falta información relevante. Esto ya nosotros, los psicólogos. Y no solamente los clínicos, que contrata un ejecutivo de estos del capitalismo de amiguetes para que hagas un estudio de Killman, su empresa, la demanda que te plantea, una absoluta cutrez seguramente desde estos criterios.
Análisis funcional de la conducta es nuestro procedimiento, uno de los que tenemos los psicólogos, para convertir eso en algo manejable. Y hacemos lo que se hace con estas cosas. Una descripción precisa, una selección de la información, búsqueda de información que entendemos que pueda faltar y resaltamos los objetivos. El análisis funcional de la conducta, que no se confunda a nadie, no es una técnica de intervención, es una técnica de análisis. Es decir, el output final de un análisis funcional de la conducta no es qué técnica hay que aplicar para esta conducta, es cómo está estructurada esta conducta respecto a su entorno, la vía del principio. ¿Cómo intervenimos? Eso lo cuentan en técnicas. En evaluación, en parte. Pero en puridad, y aquí vamos a hablar de intervención en alguna ocasión, claro, pues un buen análisis típicamente nos da guías de hacia dónde debe ir la intervención. Y lo podemos comentar. Pero, lógicamente hablando, el análisis acaba cuando tenemos eso. Una formulación clara y operativa del problema, donde constan las variables relevantes y no hay información irrelevante, donde los términos son inequívocos. Cadena pavloviana, que explica la respuesta emocional condicionada. Por ejemplo. Y que sirve como una buena descripción y explicación funcional, cuidado con esto, creo que ya lo mencioné el otro día, una explicación funcional como explicación científica está coja, le faltan cosas. No te centraremos en esto. ¿Vale? ¿Está claro? Nos situamos. Por tanto, el análisis funcional de la conducta es una manera de convertir los problemas mal planteados y desestructurados y caóticos que se nos presentan en algo que podamos manejar técnicamente. Sustancialmente esa es la cuestión. ¿Cómo lo manejemos técnicamente? Insisto, otra asignatura. Ahí está todo el arsenal de las cosas que podemos aplicar para lo que parezca que son los objetivos de intervención que el análisis funcional de la conducta ya nos los va a señalar. ¿Vale? Conceptos básicos. Esto no... Yo soy un escéptico con las definiciones. No pretendo que esto sea una definición. Es una caracterización para entenderlo. El análisis funcional de la conducta es un método para determinar la estructura de una situación o problema de conducta. No tiene por qué ser un problema. Puedo insistir bastante en esto. Estar hablando de un análisis funcional que hacemos en un departamento de una empresa y lo hacemos porque ese departamento funciona tan fabulosamente bien que queremos saber qué está pasando ahí para aplicarlo en otros contextos si es posible. ¿Entendéis? Es decir, no necesariamente vamos a analizar porque haya un problema. También vamos a hacer análisis encaminados a otros objetivos. Pero como siempre tendemos a pensar en clínica, bueno, un pequeño sesgo que se suele dar en esta asignatura y no voy a culpar a nadie por ello porque a mí también me puede pasar. ¿Vale? Bien, pues determinar la estructura de una situación o problema de conducta en términos de las variables funcionales y las variables disposicionales que subyacen a ese problema. Esos son los dos grandes bloques de cuestión. Por orden de importancia, además. En algunos análisis es posible que no necesitemos ni hablar de disposicionales. No va a ser seguramente lo más frecuente, pero tampoco es raro. Pero claro, sin variables funcionales no hay análisis. ¿Ok? El análisis funcional de la conducta, como se veía en la diapo anterior, se refiere tanto al proceso de dilucidar esa estructura a partir de una mala formulación, como al resultado de ese proceso como típicamente un conjunto de diagramas comentados, es decir, lo que sale, el output. ¿De acuerdo? Conceptos básicos resumidísimos. En esto vamos a ir entrando poco a poco. De momento, abuela pluma. Modalidades de aprendizaje, lo que llamamos también variables funcionales. ¿Cuál es una modalidad de aprendizaje? No os preocupéis, ya lo sabéis.
1. Modalidades uniestimulares. 2. Condicionamiento clásico. 3. Condicionamiento operante. Y sus elementos correspondientes a cada uno de ellos. ¿Vale? Segundo, las variables disposicionales. Es posible que algunos estén algo familiarizados y otros quizá no tanto, no lo sé. Depende de vuestro trayecto curricular en la carrera. Modulan el funcionamiento de las funcionales. Ahora enseguida lo comentamos. Estoy simplemente haciendo el listado. ¿Vale? Hipótesis. Básicamente, vamos a hablar de dos tipos de hipótesis. Una, hipótesis de mantenimiento. Una vez que nosotros tenemos una o varias conductas, que son nuestro objetivo principal de análisis, tendremos que formular una hipótesis sobre por qué esas conductas se están manteniendo. Sean buenas o malas, insisto, sean beneficiosas o dañinas, pero por qué esas conductas se están manteniendo. Y segundo, hipótesis de origen. La hipótesis de origen se refiere a cómo se inició la situación, cómo se inició, vamos a decir en el caso típico, el problema. No en todas las ocasiones, ni mucho menos, vamos a tener una hipótesis de origen ni mínimamente plausible. La buena noticia es que, como sabéis, podemos intervenir sin saber cómo se originó. ¿Vale? Pero cuando tenemos la posibilidad o tenemos información que nos facilita formular una hipótesis de origen con cierta solidez, con cierta base, eso puede orientar y puede ayudar mucho con los procedimientos del análisis o incluso posteriormente con la intervención. ¿Listo? La de mantenimiento prácticamente siempre va a estar. Y además pueden ser varias porque podemos estar hablando de un problema que incluye varias conductas objetivo, varias conductas que nos interesan. Un problema o un caso. La hipótesis de origen, pues algunas veces, mira, esta señora tiene unas reacciones de ansiedad enormes a tal tipo de situaciones y nadie tiene ni la más remota idea de por qué ni de dónde ha salido esto. Bueno, igual podemos trabajarlo. En muchos casos podemos trabajarlo exactamente igual que si tuviéramos una hipótesis, no ya una hipótesis de origen, sino la certeza de que esto se ha originado de tal manera. Que también a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Es decir, la hipótesis de origen es un poco un añadido que si nos viene, bienvenida sea, si no nos viene, tampoco pasa nada grave. ¿Listo? Seguimos. Poquito a poco profundizando. Variables funcionales, terreno conocido, las modalidades del aprendizaje. Primero, modalidades uniestimulares o preasociativas. Habituación y sensibilización. Recordaréis que en ambos casos se trata de un único estímulo, puede ser complejo, puede ser una situación estimular, que se repite en el tiempo o se mantiene en el tiempo, es un estímulo hipotónico, y da lugar a un aumento o a una disminución de la respuesta a ese estímulo. Por sí solo, sin asociarse con nada. De ahí lo de preasociación. ¿Vale? Evidentemente, es lo más sencillo que hay, pero no por ello menos importante. Esto siempre suelo insistir en primero, en que si no hay habituación, ninguna otra forma de aprendizaje es posible. Sencillamente no puedes dejar de responder a todo lo que tienes que llega por todos lados, y lo que te llega por todos lados es demasiado para que tú puedas filtrar, a menos que de entrada quites drásticamente tus recursos perceptivos, sensoriales, de una gran cantidad de los estímulos. Eso es lo que hace la habituación, concretamente. La sensibilización tiende, por el contrario, a disparar la reacción a un estímulo. La habituación nos lo vamos a tropezar bastante a menudo. Vamos, está por todas partes, está aquí ahora mismo. No se puede dar ni un paso como organismo psicológico sin depender de todas aquellas cosas a las que estamos habituados y por tanto no respondemos. Yo alguna vez he hecho la prueba de cuando la gente sale de clase y tal, decirle, a ver, ¿de qué color son las paredes del aula? No, claro, ¿qué pasa? ¿No se está en el aula? ¿Estabas drogado? ¿Estabas dormido? No, es que no, ni caso. El zumbido el fu de la cámara criogénica, pues llega un momento que no reaccionas.
Pero si reaccionas todo el rato y reaccionas cada vez más, en lugar de habituación tenemos sensibilización. Entonces puede haber alguien que en un momento dado un ruidito que al principio más o menos lo tolera, a base de que se repita o se mantenga, cada vez le molesta más, cada vez le molesta más, cada vez el taladro del vecino o el niño del vecino. Pueden ser ejemplos muy característicos de cosas a las que uno se puede sensibilizar y llega un momento que da una respuesta desproporcionada. Y esto, la habituación, al contrario, es mucho más importante la habituación. Así de claro. Sin la habituación, insisto, estaríamos pendientes del color de la pared del aula, del percheo, del zumbido de todo. De absolutamente todo. Ese filtro es vital. Además, tiene infinidad de aspectos en los que es importante para nuestra adaptación. Me acuerdo, los que estuvisteis conmigo en primero, quizás recordéis un caso de esos sencillitos de los que poníamos para practicar lo más básico. Les decía, una chica que le daba muy mal rollo los insectos en primavera. Digo, se ponía muy a manotear, ya huía, tal y a cual. Y resulta que ya a mediados de agosto no se entera, no los nota, no los ve. A ver, una avispa velutina de este pelo, pues, ya, seguramente sí, porque eso es como un ataque aéreo. Pero los insectos, moscas, esos pulgoncillos, que hay gente en la terraza nuestra que dice, ay, es que hay mosquitos, no son mosquitos, son pulgones, y no hacen nada, no pican, no muerden, no contagian nada. Buena gente. ¿Se entiende? Bueno, pues esta mujer lo que le estaba pasando es que en primavera es cuando empiezas a ver insectos, ¿no? O en cierta cantidad. Y a medida que va pasando la primavera y entra el verano, ¿verdad? Pues el más y llega un momento en que te habitúas y dejas de responder. Pero también puede ocurrir, insisto, lo del taladro del vecino, que llega un momento en que es que empiezas a echar espuma por la boca y empiezas a buscar armamento por la casa para ir a matarlo. O yo qué sé, por decirlo de una manera un tanto exagerada. Habituación, la respuesta decae porque el estímulo se repite, se mantiene. Sensibilización, la respuesta se dispara en relación con el estímulo que se repite, pues se mantiene. Ambas son importantísimas, sobre todo la habituación, desde el punto de vista del análisis funcional y desde luego desde el punto de vista de la intervención. Hay algunos casos, si tú consigues habituación, tienes medio problema resuelto. Habituación en un determinado tipo de estímulo. ¿Vale? Es un componente, por ejemplo, fundamental dentro de las técnicas de exposición, DS, etc. Que también tienen reforzamiento, de acuerdo, pero fundamental que el individuo se vaya habituando progresivamente al tipo de estímulos que le provocan la reacción aversiva, de aversión. ¿Y esto? Condicionamiento clásico respondente. Ya sabéis, cadenas pavlovianas. La cadena pavloviana consiste en un estímulo condicionado que da lugar a una respuesta condicionada y que esto es el resultado. Esto se ha originado en lo que es propiamente la cadena, que es un estímulo que originalmente es neutro, no tiene por qué provocar ningún tipo de reacción, pero que se ha hecho contingente con otro estímulo que es importante. Que es importante porque es dañino, que es importante porque es grato, que es importante porque alimenta, que es importante por cualquier motivo. ¿Vale? Por ejemplo, tú tienes en tu facultad a un compañero con el que coincides a veces, algunas clases sí, otras no, tal y cual, y cuando se acerca te produce malestar, te produce ansiedad, te produce una sensación de aversión. Y a ver, vamos a descartar cosas. No es que huela mal, no es que sea deforme o terrorífico o que tenga aspecto de zombie. No es que tenga un aspecto como de transmitir enfermedades contagiosas, ¿no? Es un individuo normal. Puede ser hasta guapo, pero a ti te produce ansiedad. Y a lo mejor es tontería. ¿Lo veis? Típica respuesta emocional condicionada. ¿Qué ha pasado aquí? Hipótesis de origen. Ha habido algún conjunto de situaciones
en que la presencia de ese individuo, que era neutro, el aspecto de ese individuo era un estímulo neutro, ha ido seguido sistemáticamente, consistentemente, de algo desagradable. Una discusión muy fuerte, una bronca, algo que puede haber sido incluso casual. Pero tú has aprendido por condicionamiento clásico la respuesta condicionada de ansiedad a ese estímulo que antes era neutro. Era un tipo más, un individuo más de los que te rodean todo el día. ¿Entiendes? Condicionamiento clásico. La gente piensa siempre en Pavlov, si acaso en Bechterew, pero está al cabo del día, por todas partes, también. En nuestro día a día hay infinidad de reacciones, sobre todo emocionales, que son respuestas condicionadas. Para el análisis funcional, en el caso de individuos humanos, sobre todo en clínica, la gran mayoría de los casos de condicionamiento clásico de cadenas pavlovianas que nos van a interesar tienen como efecto que el estímulo pasa a suscitar una respuesta condicionada de tipo emocional, una REC. Pueden suscitar muchos otros tipos de respuesta, pero es menos frecuente que nos vayan a interesar. ¿De acuerdo? Bien. La marca de clase de una cadena pavloviana es que opera de forma independiente de la conducta del organismo. Tú ves a esa persona y hagas lo que hagas, te sientes mal. No hay una, claramente, hombre, pues podías irte, sí, y ahora entonces ya pasamos a una operante de meditación. O de estar. ¿Entiendes? Pero ya no estamos hablando de la cadena pavloviana propiamente dicha. Hablaremos más de esto, ¿eh? No os preocupéis, que solamente estoy dando, ya os digo, primero los números, ahora las 4 pinceladas más básicas y seguiremos. ¿Vale? Tendremos que profundizar en algunos aspectos del condicionamiento clásico. Y finalmente, las variables funcionales más importantes son las que corresponden a la cadena operante. Más importantes del arte. Vamos a ver muchos análisis en los que no vamos a necesitar tirar de conceptos como habituación ni como condicionamiento clásico. Y vamos a hacer el análisis correctamente solo tirando de cadenas operantes. En ese sentido digo que no es exagerado decir que es el elemento más importante con diferencia. ¿De acuerdo? Si os acordáis, la cadena operante tiene en principio 3 términos. Esto lo hablaremos porque aquí tenemos algunos problemas de terminología bastante importantes. ¿Os acordáis de lo que era un reforzador positivo? ¿Sí, verdad? ¿Y os acordáis de lo que era un reforzador negativo? ¿Sí, verdad? Bien. Situación. ¿A cuántos os gusta la cerveza? Bien, vamos a escoger a alguien que le guste la cerveza. No lo voy a hacer. Venga, tú, sal aquí que te vamos a emborrachar. No. A una persona que le gusta mucho la cerveza. Después de una caminata en verano, agotamiento, cansancio, sed, sofoco, y tú, como has hecho la caminata, pues tu novio o tu novia, que está haciendo funciones de entrenador, te dice, fenomenal, te has ganado una pedazo jarra cerveza, tocha, fresquita, con una cabeza espuma, pero me está entrando una sed a mí también, ¿no? En fin, ¿lo entendéis, no? Y entonces, con respecto a la conducta de haber cumplido con la caminata, le damos la cerveza como reforzador. ¿Positivo o negativo? ¿Cómo? ¿Perdón? Por favor, cuéntanoslo a todos. Salvo que quitándole la sed, porque eso es un poco negativo si la quita el estímulo. ¿Y en realidad qué es? ¿Habéis oído la respuesta de la compañera, que es correctísima? Pues la culpa es vuestra, porque le he pedido a ella que suba la voz, ahora jodéis. No, lo que quiero decir es, a ver, lo que ella decía es, podríamos entender que es un reforzador negativo porque consiste en quitarle la sed. Pero yo le podría quitar la sed con agua calentorra. ¿Y cuál es la diferencia entre el agua calentorra, que quita mejor la sed que la cerveza, por cierto? La cerveza tiene su tendencia a deshidratar por el tema del metabolismo del alcohol. No tiene mucho alcohol, no te vas a deshidratar por cerveza, pero el agua es más hidratante. ¿Y realmente eso es positivo o negativo? ¿No te das cuenta de que no tiene sentido?
No tiene sentido. Lo podemos ver de las dos maneras. Es como decir, ¿realmente el vaso está lleno o está vacío? La metafísica puede ser muy cutre, pero esto es un extremo de cutrez metafísica. ¿Lo entendéis? Entonces, cuidado porque aquí vamos a tener que hilar bastante fino en algunos casos y tener cuidado con no hilar demasiado fino en otros. Porque hay este tipo de problemas terminológicos, por ejemplo, concretamente el tema del reforzamiento positivo y negativo. Desde hace ya, por lo menos, el primero que yo conozco desde hace 15 años, algunos autores que trabajan en investigación básica en el terreno de la psicología del aprendizaje, llevan diciendo que se debería prescindir de este tipo de términos porque es que no está. Es que esto que pasa con la cerveza pasa con mil cosas. ¿Alguien fuma? Nadie fuma. ¿O no queréis confesarlo? Sí, te he visto antes, no sé. Estaba pensando, voy a intentar engañar. La gente que fuma le pasa lo mismo que con la cerveza. Vale, hay algunos cigarros que te los metes por razones del sitio en el que estás, de rollo social, de tal y igual. Pero en un momento determinado, un cigarro que te apetece de verdad, por un lado te está causando el placer de realizar una conducta que tiene, hay unas sensaciones respiratorias, que te están dando ganas de fumar como había antes. Pero al mismo tiempo te está cortando el mono. Una de las grandes faenas de las adicciones es que la sustancia a la que te haces adicto, sea el tabaco o sean cosas más graves, al principio funciona por reforzamiento positivo, casi exclusivamente. Fumas porque lo encuentras placentero. Al principio de todo no. Al principio de todo fumas por presión social. Pero al principio de todo el mundo tose. Pero pronto pasas a una fase en la cual es agradable. No es que sientas necesidad, es que mola. Como positivo, como apetitivo. ¿Entiendes? Pero llega un momento en el que el consumo de la sustancia adquiere también su papel de reforzador negativo, entonces la moralidad. Porque de ahí es de donde no se puede salir. O donde cuesta muchísimo salir. ¿Lo veis? Y no avisa. Es decir, la ketamina o el fentanilo, o el tabaco, por no ponernos tan dramáticos, no te van a sacar una banderita y te van a decir, oye, te quedan 2 tomas para hacerte adicto que te cagas. O sea, no te va a avisar. Pero un buen día de repente descubres que no estás bien sin ello. Y entonces ya tomártelo pasa a adquirir también papel de reforzamiento negativo. Esto no os preocupéis, porque no es nada más que un ejemplo del tipo de cosas que vamos a tener que ver. Lo vamos a tener que ver porque una cosa es, hombre, pues que en aprendizaje y condicionamiento le vamos a dar lo básico, lo más claro posible, que quitemos muchos temas y muchas cosas, pero es que aquí vamos a necesitar precisar. Esto ya es aplicado, ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, antecedente discriminativo, conducta, otro problema terminológico. Hay algunos autores que prefieren hablar de contingencias de 4 términos, para algunos casos al menos. Por ejemplo, volviendo al reforzamiento negativo, tienes un dolor de cabeza bastante desagradable, incómodo, no agudo, de tipo migraña salvaje, pero te ha fastidiado. Ves una caja de ibuprofeno. Dices, uy, coges un ibuprofeno y te lo tomas. Y al poquito rato, eso empieza a aliviar. Repasemos la secuencia. A partir de la caja de pastillas. Caja de pastillas, el discriminativo. Te está diciendo, hola, soy una caja de pastillas. Si haces la conducta, vas a estar mucho mejor. Discriminativo, avisa de que la cadena está activa. Conducta, tomarte la pastilla, obviamente. Consecuente, el reforzador negativo disminuye. Pero esta cadena solamente sirve de algo si te duele la cabeza. Si no te duele la cabeza, no hay ninguna posibilidad de que te refuerce la pérdida de un dolor de cabeza que no tienes. ¿Lo veis? De ahí que añadan un primer término, además de estos 3, que lo veremos enseguida, es la operación motivacional, es el dolor de cabeza. En una situación de dolor de cabeza, que es el elemento motivacional, el discriminativo anticipa que si haces la conducta, vas a recibir el reforzador, el alivio. ¿Listo? Es otro ejemplo, nada más, no os preocupéis.
todo esto lo iremos viendo. Y además no estoy nada seguro de que sea buena idea utilizar un cuarto término, una contingencia de cuatro términos o de tres, incluso si me apuráis. Es matemáticamente muy difícil de manejar las contingencias. Aunque hablamos de ellas en términos informales habitualmente, estrictamente son funciones de probabilidades condicionadas. Y una función de probabilidades condicionadas no es una cosa que se pueda acumular linealmente. Pues esta y esta una, esta y esta otra, pero no se suma, ¿no? Es decir, no es un planteamiento muy clarito, que digamos. Si nos ponemos científicamente serios. En términos coloquiales, ni matemáticos ni coloquiales de verdad, pues nos puede valer. Pero yo no estoy muy seguro de que eso sea una buena idea. Lo podemos discutir, sí. ¿Cuál es? El dolor de cabeza, sí. Porque sé que se va a quedar con mi claro, siempre que es una caja de pastillas. El dolor de cabeza, mira, te voy a coger tu ayuda a la cabeza, te voy a encerrar en una cueva y te está doliendo la cabeza, pero no te está describiendo una conducta. Claro, como si es una caja de pastillas, pues la caja de pastillas siempre está ahí y no te duele la cabeza. Sí, efectivamente, la caja de pastillas, por discriminativo, lo que te dice es: si tomas, te baja el dolor de cabeza. Y tú le contestas, pero si no me duele la cabeza, caja, ¿qué me dices? Le haces caso. El jersey te dice discriminativo. Si te me pones conducta, vas a dejar de tener frío. Pero no es el frío, el discriminativo. Porque puedes estar en camiseta a la intemperie en enero, pasando más frío, y como no tienes nada que ponerte, pues la conducta simplemente no nos gusta. El discriminativo no se puede plantear en una situación que no puede hacer la conducta. El discriminativo es algo que te dice, ahora tienes la conducta disponible para tal. Esa es la discusión, yo creo que el top 5 de discusiones en esta asignatura es esta. Una de ellas, me alegro de que la saques tan pronto. Porque volveremos sobre ello, ya verás. Los discriminativos y las operaciones motivacionales siempre causan confusión. Lo sabemos y lo intentaremos prevenir y mediar lo que corresponda. ¿Vale? Antecedente discriminativo, por tanto, otro problema terminológico. Hay gente que dice que el antecedente y el discriminativo es lo mismo. Es lo mismo, y además hay dos tipos. Los discriminativos que dicen que viene el reforzador y los que dicen que no viene el reforzador o que viene el estímulo aversivo. Respectivamente, los ED y los E delta. Pues quizá os suene porque está en todos los libros. Es una de las cosas que están en la mayoría de los libros. Pero hay gente que dice que eso es un discriminativo, pero no un antecedente. Pero el antecedente son más cosas. Antecedente sería todo lo que ocurre antes de la conducta. Tenga o no tenga relación funcional con la conducta. El discriminativo sí la tiene. Pero una determinada situación que no discrimina, por ejemplo, el mismo dolor de cabeza, formaría parte del antecedente, pero no es un discriminativo, como acabamos de comentar. Estoy poniendo en relieve desacuerdos. Entonces, simplemente que sepamos que aquí nos podemos encontrar en un libro, en una conferencia, en una clase, pues con discrepancias terminológicas, cuidado. Entraremos en el tema terminología porque hay una discrepancia que es particularmente problemática entre la terminología que manejamos aquí y la que vais a manejar en técnicas. Es puntual y no es importante, pero conviene que la abordemos. La conducta o respuesta, en general todo el mundo está de acuerdo en que esto es equivalente, da lo mismo decir la conducta que la respuesta en una cadena operante, y el consecuente, que tampoco es una palabra muy bonita. Hay autores que usan consecuencia. Claro, consecuente es una palabra que apunta a lógica, implicación material, antecedente, consecuente, pero consecuencia es una palabra que apunta a causalidad. Causa y efecto. De aquí, la causalidad es el demonio, es funcional. Entraremos un poquito sobre explicar. Pero bueno, yo me voy a intentar ceñir a lo que es mayoritario. Uno, en la bibliografía. Y dos, y sobre todo, en los usos actuales y reales de los buenos psicólogos profesionales. Porque creo que es lo que más útil les va a ser. Y no es que pase nada grave, porque al final... no, claro, es que estos cuando dicen esto quieren decir tal cosa. No pasa nada, no hay problema. Pero hombre, por un poco de ergonomía cognitiva vamos a tratar de usar la terminología
más adaptada a los contextos en los que más probablemente os vais a ver. Psicólogos profesionales y bibliografía. Es poco probable que salga de aquí alguien que vaya a trabajar en el laboratorio de aprendizaje con ratas y palomas. ¿Alguien? No lo habéis puesto en los otros en la encuesta. O por eso. ¿Entendido? El resultado de una cadena operante es la conducta que está en el centro, se fortalece o se debilita. En esas circunstancias se hace más probable que se dé esa conducta, dado que aparece ese discriminativo, etc. Todo esto ya sin problemas, espero. También hay confusiones a veces con el reforzador y el efecto resultado. Ay, claro, es que con esta conducta me llevo mejor con mi madre y entonces el llevarme mejor con mi madre me refuerza la conducta. Llevarte mejor con tu madre es una observación a largo plazo de un proceso complejo, continuo, etc. Un reforzador es algo que ocurre inmediatamente después, o funcionalmente después, en todo caso, de la conducta. ¿Vale? El reforzador será lo que quiera que haya usado alguien para fortalecer esas conductas que como efecto de esa cadena, y probablemente de muchas más, tienes como resultado, consecuencia a largo plazo, como lo queráis llamar, que te llevas mejor con tu madre. Y ahora ya sí puede empezar a ocurrir que tú un buen día digas, joder, me llevo mucho mejor con mi madre, y eso te actúe también como un reforzador interno, pero eso ya después. ¿Listo? Variables disposicionales. Características, estados o estructuras del organismo o del ambiente que tienen carácter motivacional, no lo he puesto, que son previas a la situación objeto de análisis. No, claro, tenemos aquí. No, quitarlo de motivacional. Esto, como me puse, entiendes con efectos porque el concepto no puede ser más sencillo. ¿Qué hace una variable disposicional? Pues ya hemos visto que una variable funcional como un reforzador fortalece una conducta. Una variable funcional como un estímulo incondicionado hace que un efecto que era neutro pase a no ser neutro. Bueno, ¿qué hace una variable disposicional? Primero, incrementan o decrementan el valor de un consecuente. Hacen, el valor aquí significa qué tal funciona como. ¿Vale? Un reforzador tiene más valor si y solo si es más eficaz, aumentando una conducta para un sujeto dado, situación dada. ¿De acuerdo? Un reforzador tiene poco valor si no es muy eficaz o no lo es en absoluto, en eficacia ni es un reforzador, para modificar una conducta de un sujeto en una situación dada. ¿De acuerdo? Segundo, incrementan o decrementan el valor de un discriminativo. El valor de un discriminativo, fijaros que, como decíamos antes, un discriminativo es básicamente una señal de que si haces esto pasará lo otro. Pero un discriminativo puede ser más o menos cazable, más o menos visible, más o menos captable. ¿Se entiende? Cuando la gente liga, muchísimas veces se dan unos a otros discriminativos, que a veces el otro las aprovecha y a veces no. Eso de, pero joder, pero no ves las pistas que te está dando. No me digáis que no son cosas que se dicen. Está dando discriminativos. Está discriminativos que te dicen, si ahora tú dices o haces tal, ya verás que bien. ¿Entendéis, no? Al final, las conductas más normalitas del mundo son las que tienen las estructuras funcionales a veces más claras. ¿Entiende, no? Bueno, pues una variable disposicional aumenta o disminuye el valor de un discriminativo, la potencia de ese discriminativo en cuanto tal, no la intensidad del estímulo. Tercero y último, hacen más o menos probable una determinada morfología. Vamos a ver ejemplos. De esto último, la morfología. Pues una persona que es tímida, lo digo deliberadamente en términos coloquiales, es más probable que haga ciertas cosas cuando hace la compra en el hipermercado que otras.
Por ejemplo, es más probable que coja bandejas que ya están preparadas en lugar de hablar con el individuo que despacha. Por ejemplo, es más probable que vaya a la caja esa en la que no hay más que un humano que está atendiendo a todo el mundo y entonces no tienes que interaccionar. Son morfologías distintas, ojo. Una persona menos tímida, más sociable y todo eso, de nuevo sigo con términos deliberadamente coloquiales, pues más probable es que hasta le apetezca hablar con el tipo del pescado o la tipa de la carne. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes hoy? Pero no. Bueno, pues en este caso tenemos una variable disposicional que tiene que ver con el continuo timidez-sociabilidad. Si lo queréis llevar al plano técnico, probablemente hablaríamos de introversión desajustada o extroversión. Tímido e introvertido no es lo mismo. Evidentemente, hay muchas personas introvertidas que son felices. El tímido es un introvertido que no quiere serlo. Desajustado. Coloquialmente, como no es un término técnico, tampoco estamos muy seguros, pero parece que lo usamos en general. Ahora, introvertido, pues te da un sentir determinado en extroversión, que es uno de los Big Five. Ya lo sabéis. Sentir bajito. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues nada. Absolutamente nada. A menos que pase. Y que el individuo acuda a consulta llorando y diciendo, yo es que quiero relacionarme más, pero soy incapaz. Vale, pero tenemos un tímido. O un introvertido desajustado, o un introvertido hecho polvo, como lo queráis llamar. ¿Vale? Pero esa variable, la formalicemos científicamente o la tratemos coloquialmente, está incidiendo en que una morfología sea más probable o menos frente a otra, para una misma conducta funcional. Funcionalmente, comprar, por ejemplo, pescado, es cualquier cosa que haga que tú, dentro de la legalidad, tengas menos dinero y tengas más pescado. Hay muchas formas de hacerlo. Y esas formas de hacerlo, los recuerdo, las llamamos morfologías. La morfología de una conducta es la manera concreta de realizarla, instrumentarla. Uno de los parámetros de respuesta más importantes en algunos terrenos de la psicología, que los clínicos a veces tienden a desdeñar, porque les interesan mucho más otros tipos de propiedades. En fin, da igual. Es importantísima, por ejemplo, en psicología del deporte y en adiestramiento animal la morfología es el name of the game. O sea, es con lo que vamos a estar trabajando fundamentalmente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No me dejéis correr demasiado, ni que os diga demasiadas cosas que ya sabéis, por favor. Os pido feedback. Tipos de variables disposicionales. Supertentativo. Supertentativo porque, en realidad, una clasificación bien hecha, completa, sólida, de las variables disposicionales sería un mapeo perfecto de toda la psicología. Y no tenemos. Fijaos que antes hemos hablado de introversión y extroversión, variable disposicional que afecta a la morfología con que realizamos una cierta conducta. Introversión y extroversión, variables de personalidad en general, una asignatura para eso. Solo para eso. ¿Me entendéis? Es decir, esto es demasiado gordo. Lo que pasa es que a efectos del análisis funcional, como solemos manejar esto, referido a casos concretos, de manera más o menos particular, sectorial y frecuentemente superficial, por ser funcional, pues no hay problema, pero cuidado. Solo el ejemplo de introversión y extroversión ya. ¿De acuerdo? Bueno, hay variables disposicionales que son biológicas. Es evidente. Una persona con una salud de hierro, una persona enfermiza que fácilmente, una persona fuerte, débil, es en gran medida biológico. Yo te pongo el ejemplo de que cuando tienes alumnos en buceo deportivo que son chavales muy fuertes, esos intentan morfologías complicadas. Complicadas porque agotan el aire. Pues están acostumbrados, claro, son seres terráqueos, son seres aéreos, y están acostumbrados a que el aire dé todo lo que quieren. Entonces tú puedes hacer cosas a base de fuerza porque no te va a faltar oxígeno. Pero el agua no va así.
Tienes una botella a 200 bares en principio, que tiene 12 litros de capacidad y que te va a durar aproximadamente, si todo va bien, 50 minutos. Ahora, si tú te pones a hacer el bestia, para irrigar todos esos poderosos músculos necesitas mucho oxígeno, necesitas respirar mucho y la botella hace... Y adiós, mala morfología para el agua. Contra el agua no se puede. Le he dicho más de una vez a uno de estos buzos incipientes, así muy mazados y tal, que por muy fuerte que seas, que el agua es otra liga, es 14 ligas más por encima de ti y de mí. Si quieres hacer uso de tus facultades físicas, pues pelear en un alemán, yo qué sé, haz otra cosa. O vete al gimnasio. ¿Entiendes? Pero esa circunstancia biológica de ser fuerte le da una tendencia a hacer las cosas a base de fuerza, lógico, porque son cosas, maneras de hacer las cosas, son morfologías que en general a él le han funcionado. Está claro, ¿no? Pero resulta en el agua no. Y en el agua las chicas típicamente funcionan mejor porque usan morfologías más basadas en la habilidad. Biológicamente las mujeres son mejores en motricidad fina. Ya sabéis, más o menos se equilibra, pero en algunos fases del desarrollo infantil se traga. ¿Se entiende? Es decir, una variable biológica no está alterando la morfología que quiere utilizar. Una variable biológica puede hacer que determinados estímulos nos llamen más la atención. Variables biológicas como, por ejemplo, tomar a una persona y multiplicarle, por ejemplo, vamos a decir a una mujer, multiplicarle por 10 el nivel de testosterona en sangre. Bueno, esa mujer va a tener un impulso sexual que no lo ha conocido en su vida. Porque ese es el efecto de la testosterona. Cuidado, es complicado, ¿eh? No es tan sencillo. Ya sabéis que todas las hormonas esteroides son intercambiables o todas hijas del colesterol. Y a base de enzimas y tal, pues en un momento determinado, si una persona tiene demasiada testosterona, de acuerdo con la que se puede fijar en los receptores, porque no tiene receptores suficientes para todo eso, entonces puede venir una enzima y decir, pues vamos a convertir esto en progesterona. Y entonces algunos de los primeros bodybuilders que usaban esteroides empezaron a encontrar alarmadísimos que les crecía el pecho y que tenían galactorrea. Porque toda la testosterona extra que se estaban metiendo, su cuerpo automáticamente la estaba reciclando, parte de ella. Pero en el caso típico, un nivel de testosterona produce un impulso sexual mayor o menor. ¿Entiendes? Por eso dicen que cuando llegas a una determinada edad te calmas. Espero que así sea. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Por supuesto, mira, variables psicológicas. Disposicionales psicológicas, pues ya hemos hablado de las variables de personalidad. Ya hemos hablado de, por ejemplo, gente que tiene un sentir muy alto en minuciosidad, pues va a tender a captar los típicos estímulos que decimos en broma que no les gustan a los tontos. Cuando de repente hay una cosa que está claramente descolocada y que habría que darle una vueltecita para colocarla bien. Bueno, una persona que baja en minuciosidad va a reaccionar mucho menos a ese estímulo que una persona que salta en minuciosidad. Eso no es TOC. Lo llamamos coloquialmente, decimos que es TOC alguien que coloca sus libros, sus rotuladores, eso no es TOC. Entonces, un trastorno serio, como sabéis. Y no pasa nada, porque lo digamos coloquialmente cuando está claro por el contexto. Otra cosa es que dejas preocupado a alguien por ahí fuera que no sabe de psicología. Ahí hay que tener cuidado con los contextos que hay. ¿Vale? En fin, y en todo las disposicionales psicológicas, bueno, prácticamente cualquier variable psicológica puede hacer que un reforzador te funcione mejor o peor. Que un discriminativo lo captes mejor o peor, o que tiendas más a unas morfologías que a otras. Que es lo que hace la disposición. ¿De acuerdo? Físico-estructurales. Variables del entorno físico. Por ejemplo, alguien puede vivir en un barrio de edificios muy altos, muchísima actividad económica, gente entrando y saliendo continuamente, mucho tráfico por la calle, tanto de peatones como de vehículos, ¿verdad? O uno puede vivir en un lugar más tipo pueblo de toda la vida o barrio pequeño de los así más habitables. Eso cambia infinidad de cosas.
Esto va a hacer, de nuevo, que algunos reforzadores sean especialmente bienvenidos y funcionen particularmente bien como tales, que algunos castigos funcionen mejor o peor, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Y finalmente, socioculturales también están claros. En algunos contextos socioculturales, lo que actúa como reforzador, lo que no actúa como reforzador, pues mira, en algunos contextos le puedes dar como reforzador a alguien, por ejemplo, pues algo extraordinariamente dulce, como es una cereza. Espera, una cereza es extraordinariamente dulce. A que no está tan claro. Pues es de lo más dulce que podemos encontrar en el mundo natural. Pero, si tú vives en una cultura en la que hay muffins, Dunkin' Donuts, chocolates de todos los colores, una cereza casi es amarga. ¿Lo veis? Pero si alguien que le gusta mucho el dulce, que es de una determinada cultura, de una cereza como reforzador de una conducta, puede funcionar. Pero si hay alguien que se está poniendo hasta arriba de supraestímulos, ya sabes, se llaman supraestímulos, que están por todas partes y que son infinitamente más dulces que el estímulo natural, pues me lo tira a la cara, vamos, es que no va a funcionar como reforzador. ¿Listo? Pues solamente así hago la pluma. Vamos a tener que hablar un poco de la clasificación y mucho de las variables disposicionales que nos interesan en cada caso. Entonces, lo importante es que recordéis desde ya lo que hacen. Y lo que hacen es modular. Una variable disposicional no cambia la conducta ni establece asociaciones, pero hace que los elementos de las cadenas sean más o menos eficaces. Yo recuerdo casos en los cuales había, por ejemplo, ruidos ambientales cerca del aula y veía con mis propios ojos cómo algunos estudiantes se habituaban y otros se sensibilizaban. El que se habitúa pues empieza a comportarse como relajadamente como si no estuviera sensible. Pero que se sensibiliza no está. Son los gestos. ¿De qué depende eso? De variables disposicionales. Que pueden ser biológicas, sensibilidad auditiva, por ejemplo. Psicológicas en el sentido de que hay gente que tiene más y menos tolerancia a los estímulos disruptivos, más o menos facilidad de concentración. Si tú has vivido toda tu vida en una familia con muchos hermanos, una casa pequeña y hay mucho follón, mucha entrada y salida y mucho ruido, vas a tener seguramente un entrenamiento que te permite tolerar los ruidos intrusivos mucho mejor que alguien que está en su torre de marfil aislado, con su habitación individual insonorizada y... ¿Se ve, no? Estos serían disposicionales, por tanto, pueden ser biológicas, pueden ser psicológicas, culturales. Hay culturas en las cuales la bulla y el ruido es lo normal. Por eso tenemos algunas veces problemas de convivencia con grupos humanos en los cuales los niveles tolerables de ruido en sitios públicos son mucho más altos que los que aceptamos nosotros. Y si viene un escandinavo, ya nosotros somos los que parecemos escandalosos y que hablamos a gritos. ¿Entienden? Contactos que para algunas culturas pueden ser reforzadores, que resultan gratos a sus miembros, ponen la mano en el hombro, lo sujetan, las culturas son como, déjame ir, quita el bicho. La misma proximidad. Hay culturas en las cuales darle un empujón a alguien no tiene, es normal, es la manera de decir, por favor, quítate, que no es muy por favor ni muy educado desde nuestro punto de vista. Pero está perfectamente aceptado que alguien se abra paso a empujones. Aquí no. Aquí si te abres paso a empujones, pues la gente lo va a tomar mal. En fin, es evidente, supongo, que estas cosas van a hacer que unos estímulos sean más salientes que otros, que unos reforzadores funcionen mejor que otros. Todo esto son las variables de disposición. No os preocupéis de la clasificación. Como la suelen usar los que intentan formalizar esto desde el punto de vista de los cuerpos de la estructuración del análisis funcional, por eso la pongo, pero realmente ya os digo, si hiciéramos esto en serio, sistemáticamente, con base, nos saldría la psicología entera. Sencillamente, toda ella. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien.
Tipos particulares de variables disposicionales. Factores de protección, seguro que ya habéis oído hablar de ellos. Típico de clínica. Normalmente no se plantean en otros contextos. Los factores de protección son disposicionales que favorecen la adquisición de conductas proterapéuticas. Es decir, son disposicionales que hacen más fácil que adquieras conductas beneficiosas desde el punto de vista de los objetivos de intervención. Ejemplos absolutamente fundamentales y un poco crudos. Inteligencia. La inteligencia es un gran factor de protección para la inmensa mayoría, si no la totalidad, de las intervenciones clínicas posibles, de los trastornos posibles. Yo ya he perdido hace mucho tiempo la cuenta de las veces que, pues lo típico, tú le has derivado a alguien a un compa y, por supuesto, pues, típicamente porque al final mucho tiempo, porque como lo has derivado tú, que a lo mejor lo conoces, ¿verdad? No es aquello de, como los dos somos psicólogos, lo hablamos más, no, porque es que resulta que a lo mejor esa persona ya la conoce. Entonces, pues no, ya sabéis cómo va esto. Bueno, pues al cabo del tiempo, oye, la chica esta que... Típica respuesta, muy bien, ya hace mucho que le di el alta, es que fue muy bien porque es muy inteligente. La gente inteligente le va mejor. A lo mejor eso no, yo no voy a entrar en consideración de tipo moral, pero es que es así, se acabó. Hay que darle más vuelta. El siguiente factor de protección, probablemente el número 1 o el 2, uno de estos dos, es la pasta. Chavales, así de jodido. La pasta porque gente que se puede permitir una buena intervención tiene mejores posibilidades que la gente que tiene que andar a base de sanidad pública. Ya sabéis lo que pasa con la salud mental. Los parásitos que nos gobiernan y los que se les oponen, de vez en cuando sacan la salud mental a pasear. Mucha gente vive en campaña electoral permanente, de lo único que se trata es de que en este momento pues, han creído que quieren tocar una tecla con algún pueblo. Nada más les da igual. La salud mental es un problema que no tiene una solución fácil, porque fijaos, tenemos gente que necesita en algunas fases de sus problemas casi atención 24/7. Estoy pensando en determinados trastornos de personalidad de los graves, trastornos bipolares, determinadas fases de los procesos psicóticos. La persona no le puede decir vuelvo a usted dentro de 15 días. O sea, si puedes, lo haces. Pero, ¿entendéis a lo que me refiero? Por otra parte, para poder prestar ese servicio bien, de verdad, tendríamos que tener más psicólogos de los que es razonable que haya en un país. Así de sencillo. ¿Qué pasa entonces? Pues que quien se lo puede pagar lo tiene. Yo tengo bastantes colegas que hacen una cosa que yo creo que puede estar bien dentro de un orden porque es peligrosa. Que es que cobran un poco en función de las capacidades económicas del paciente. Entonces, pues a algunos pacientes, esta chica la voy a atender aunque sé que no me puede pagar. Y en algunos casos cargo un poquito lo que le he cobrado a otros. Me acuerdo una compañera estuvo atendiendo durante un tiempo tuvo una paciente que era de Qatar, me parece. Qatarí, o sea, árabe. Y le fue bien, hubo efecto llamada, entonces las amigas de la Qatarí empezaron a ponerse en contacto con ella. Claro, era una gente con unos niveles de riqueza absolutamente extraordinarios. Era exactamente igual pagar 50 euros por sesión que pagar 7.000. Literalmente. Claro, pues a esa gente dale. Está feo decirlo, pero ¿qué debemos hacer? Porque eso luego es lo que nos va a permitir prestar asistencia en condiciones beneficiosas a la gente que lo pueda necesitar. Pero estos son pequeños apaños que vamos haciendo y el aspecto peligroso que tiene, que mencionaba antes, supongo que ya veis cuál es. ¿Qué le estamos diciendo a las autoridades?
No os preocupéis que nosotros lo arreglamos. ¿Lo veis? El voluntariado. Por favor, ¿cómo es posible que alguien esté en una organización en la que otros cobran sueldos sin cobrar, haciendo la misma actividad? Lo que está haciendo es devaluar esa actividad. Pues se puede obtener gratis. Y todas estas cosas son muy peligrosas. Cuando hay de por medio economía y este tipo de circunstancias, y no estoy diciendo que esté mal ser voluntario, ni estoy diciendo que esté mal cobrar, ni bien cobrar más o menos a la gente en función. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que esto, quien os dé una solución fácil, le podéis mandar a la mierda. Pero cualquier solución fácil a este problema es mentira. Y probablemente malintencionada. En el mejor de los casos, lo que puede ocurrir es que sea por desconocimiento, ignorancia o falta de reflexión. Pero no es fácil. Un problema. Sea como fuere, la gente con pasta, eso es un factor de protección. Tiene mejor pronóstico. También la gente con más nivel de formación. Aunque no tanto, porque esto no es tan uniforme. Hay gente que tiene un nivel de formación extraordinario y luego pues presenta problemas que incluso pueden tener algo que ver con esa formación tan extraordinaria porque se han pasado toda la vida sin vida. Estoy pensando en los estudiantes de aeroespacial. O sea, o peor todavía, los de COPE. Gente que se pasa muchísimo tiempo procurándose una formación extraordinaria, por cierto. No sé si os lo dije. Un compañero, antiguo compañero, que era es arquitecto, pero trabaja en una empresa potentísima de tráfico de personas, en el buen sentido, es decir, de cazacabezas y recursos humanos y estas cosas. Me dijo, o sea que estás en la autónoma. Reencontrarnos después de mucho tiempo. Pues en la autónoma están los estudiantes de COPE, vaya nivelazo, chavales. Me dicen que está trabajando en eso. Algo merece la pena tomar nota. O sea que si hay algún COPE por aquí, que me suena que sí, que tenga en cuenta todo. O sea, que puedes desarrollar trastornos porque habéis vivido una vida increíble, pero por otro lado vas a tener mucho prestigio profesional. Estoy exagerando, ¿vale? Con aeroespacial no. ¿Lo veis? Bien. Pues ahí están los factores de protección, son variables disposicionales, evidentemente, que van a hacer que, bueno, y lo contrario, factores de riesgo. Ser pobre, ser poco inteligente, tener una formación muy escasa y sobre todo que la tenga tu entorno. Niño, déjate de tonterías y ponte a trabajar. El chaval está con la banqueta y las hojas. ¿Me entiendes? Pues es lo que hay. Bien, ahora pregunto. Tenemos a una persona que toma la casi siempre mala decisión de ponerse a dieta para perder peso. Pues se ve muy grande y tal, y ve demasiadas fotos de modelos y de guapos y de cosas de eso. Se pone a dieta. Y es una dieta de las de sufrir, que son la mayoría. Y entonces, pues, la cantidad de estimulación variada que hay en la ciudad, en la televisión, en las redes sociales, y se le van los ojos detrás de cualquier estímulo que tenga que ver con la comida que le gusta. ¿Entienden? ¿Qué está pasando aquí? Es lo que vamos a ver a continuación. Es un tipo particular de disposicional que hace que los estímulos que tienen ese carácter relacionado con la cuestión que le está faltando sean muy potentes y muy salientes, con lo cual, si son el discriminativo de una cadena, esa cadena la va a encontrar muy fácil. ¿Lo veis? Pues este tipo de disposicionales se llaman operaciones motivacionales. Las operaciones motivacionales son disposicionales que ahora sí, como toda disposicional, modulan la efectividad de los elementos de las cadenas. Pero, mediante aumentos o disminuciones, por ser más alto o más bajo, la motivación del sujeto respecto a tales elementos. Es decir, el sujeto tiene una motivación especial respecto a
ciertos tipos de alimentos. Por tanto, esos alimentos son muy buenos discriminativos o muy buenos heces en una cadena pavloviana. ¿Entiendes? Dos tipos. Operaciones de establecimiento o E y operaciones de abolición o A. Las operaciones de establecimiento aumentan el valor del consecuente o la saliencia de los discriminativos. La operación de establecimiento por excelencia es la deprivación. ¿Entendido? Deprivación es lo que hacemos con la rata. Antes de meter a la rata en la caja de Skinner, le hacemos pasar hambre. La ponemos, por ejemplo, al 85% de su peso medio habitual. Y entonces estamos seguros de que la rata está motivada respecto a lo que vamos a usar como reforzador. ¿Vale? Por tanto, la deprivación, el prototipo, si queréis recordarlo, porque luego todo es el equivalente a la deprivación. En el caso de la dieta es análogo. Si la dieta es puntual, si es una persona que está crónicamente a dieta, ya estamos hablando de una disposición normal, porque el carácter, una de las marcas de clase de las operaciones motivacionales es que suelen ser transitorias, como lo es la deprivación. Es decir, la rata está con hambre, pero se pone a comer, se comporta bien en la caja de Skinner y se pone hasta arriba, y se acabó el hambre. ¿De acuerdo? La prueba de refuerzo. ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis en el hipermercado? Últimamente pasan cosas interesantes en los hipermercados, y no me refiero a gente con piñas y cosas de estas. La gente que va con una bandejita de quiere probar, no sé qué. Habéis visto mil veces, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que pretenden con eso? Establecer valor para el refuerzo. Tú pruebas eso y dices, hostia, qué bueno está. A lo mejor no te gusta, pero habrá un porcentaje de gente que lo pruebe y diga, pues esto... Con lo cual, lo que te está diciendo es, este reforzador es guay. ¿Cuál es la cadena? Ver el producto discriminativo. Lo coges, lo metes en el carro y lo pagas, conducta. Y vas a tener como reforzador eso que ha subido de valor para ti. Te lo han subido a base de la prueba de refuerzo. ¿Entendéis, no? Amazon. Yo creo que a estas alturas ya la mayoría de los libros de Amazon te deja leer unas páginas. ¿No os habéis fijado? Ahí, bueno, por la parte de la izquierda, hay por ahí algo que te dice, te va a dar refuerzo. Y tú luego haces la conducta de pin, a la cesta, tramitar pedido, pues ese reforzador que para ti ha subido porque has dicho que interesante lo que cuentan por aquí, o quiero saber cómo sigue, o lo que sea, pues ya es un reforzador más potente, que simplemente es el líquido en un instante y no te dice nada en particular. Eso es la prueba de refuerzo. Pues son solo ejemplos, ¿sabes? Además de la deprivación, la prueba de refuerzo, etcétera, hay infinidad de variantes dependiendo de qué conductas y qué situaciones estamos hablando. ¿De acuerdo? Las operaciones de abolición, lo contrario, reducen el valor del consecuente o la reactividad, la saliencia, esto lo decimos mucho, pero es feísimo, es un anglicismo de estos que no deberíamos salirnos tanto, pero en fin, a mí también me pasa. De los discriminativos. La saciación es el caso más evidente, el contrario de la deprivación. Cuando la rata ya está hasta arriba, el reforzador no deja de actuar como tal. Y ya no va a cambiar o a mantener la conducta mientras esa situación de saciación, esa operación de abolición, esté vigente. ¿Entendido? Disponibilidad no contingente. Yo estoy usando para adiestrar a una bestezuela humana, es decir, a un niño, estoy utilizando pues unas especies de mierdas de goma con azúcar, de estas... Y lo que hago es que cuando hace algo bien, ¡ay, muy bien, toma una chuche! ¡Paz! Pero es que luego viene por detrás la abuela y le empieza a dar de eso. ¡Uy, una bolsa de chuche! Seguro que te va a encantar, toma, pim, pim, pim. Y entonces, a mis espaldas, está atiborrando de... Pero ¿qué pasa? Que eso va a dejar de funcionar como reforzador.
Pues le iba a decir, no me apetece nada hacer esto que me está pidiendo este gilipollas. Entonces me voy a esperar a que se vaya y la abuela ya me dará. No hace falta ni que haga la reflexión. Simplemente su conducta va a evolucionar así. Disponibilidad no contingente. Muy importante, es pues, un ejemplo muy banal. Pero pensad en la gente que está recibiendo halagos y alabanzas todo el santo día, haga lo que haga, o sin hacer nada. Esto ya puede dar lugar incluso a problemas de conducta. Porque estamos dando halagos y alabanzas por existir, no por una conducta. Pero claro, dar un halago por una... Todos conocemos a personas cuyas valoraciones positivas nos llegan a lo más profundo, porque son muy raras y muy bien situadas. Joder, si tu madre te ha dicho que eso está muy bien, es que está de premio Nobel, chaval. Porque tu madre no regala nada. ¿Entendido? Y hay gente que al revés. O sea, acaban siendo empalagosos y cansando. Y entonces sus preferencias pretendidamente reforzadoras no solamente no refuerzan, sino pueden llegar incluso a pasar el extremo de índice. Deja ya de hacerme la pelota, coño. ¿Lo veis? Bueno, pues la habituación también es una típica operación de abolición. Un estímulo que originalmente te estaba provocando una serie de reacciones que hacían que ese estímulo pudiera actuar como reforzador de una cadena, pues te vas habituando, la reacción va bajando y eso cada vez opera peor como reforzador. ¿Entienden? Del mismo modo que la visión de un insecto, para el ejemplo que he citado antes, podía actuar como castigo en primavera, pero al final del verano ya no, pues le da igual. No le afecta, no tiene esa reacción, pero no es habituación de nuevo. ¿Lo veis? Pues esto en cuanto a las operaciones motivacionales. Pueden ser estados emocionales simplemente. Estás muy aburrido, estás esperando, pues imagínate, en mitad de ninguna parte, en un pueblo prácticamente desierto, estás esperando un autobús que no se sabe dónde va. Estás aburriendo un mono. Porque encima no hay cobertura, porque, en fin, lo que sea. En esta situación, determinadas conductas pueden recibir reforzadores que funcionen. Por ejemplo, tú te acercas mucho a una pared y ves a un bichillo que está ahí haciendo una historia. Como estás tan aburrido, la conducta de mirar al bichillo se ve reforzada por las actividades del bichillo, que normalmente no le prestarías ni la más mínima atención, ni te interesaría lo más mínimo, ni mucho menos te reforzaría ninguna conducta. Pero como estás más aburrido que una mona, pues resulta que eso funciona. En este caso, la operación motivacional, establecimiento, el aburrimiento. ¿Listo? Si alguien está muy activado, muy excitado, muy nervioso, pues va a haber muchos estímulos que se le van a pasar por lado. Caso extremo en las situaciones de estrés de combate, donde la gente que lo ha pasado, todo el mundo te dice, ves por túnel. O sea, solamente ves cosas muy concretas. Las ves muy bien y te pasa completamente desapercibido todo lo demás. Los que sobreviven lo cuentan en esos términos. Y no me estoy refiriendo solamente a situaciones militares, ¿sí? En actuaciones policiales, vamos. Además, con indefensión, en fin, no va a hablar. ¿Visto? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Verdad? Vale. Algunos dicen que sí, los demás vamos a suponer que otorga. Reglas. Decía Skinner, en alguno de sus escritos ya un poco antiguos, mediados del siglo XX, que la conducta puede estar controlada por dos cosas: por contingencias o por reglas. ¿Qué es una regla? La especificación verbal de una contingencia. ¿Vale? Permiten, en humanos, organismos lingüísticos, la modificación de una conducta sin que el organismo se llegue a exponer a la contingencia. ¿Vale? Ejemplo muy de aquí, y además real. Yo di clase de cierta asignatura durante un tiempo con una profesora, compañera, que nos repartíamos las clases para los mismos estudiantes,
Y ella tenía la costumbre de no permitir la entrada en clase después de la hora de inicio de la misma. De tal manera que si tú entrabas, la puerta estaba cerrada, porque ya cerraba la puerta a la hora exacta. Si la puerta estaba cerrada y tú entrabas, te llevabas un chorreo, pero bien. Si la puerta estaba abierta, podías entrar. Pero además eran de estas aulas que tienen una especie de ojo de buey aquí. Y entonces podías mirar a ver si estaba ella o estaba yo. Pero como no me entero si la gente entra o no, me cuesta un poco, por eso suelo saludar un poco por... Y además me da igual. Oye, ahí cada uno tiene sus peculiaridades y esa era su... Venga, analizadlo. Todavía no hemos llegado a la regla, ¿eh? ¿Ahí hay alguna cadena? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Sale? Sí. Hoy hemos jugado en su clase a intentar averiguar. Bueno, claro, sí. ¿Cómo, perdón? Que nos tenemos confianza. Hacía falta decir. Estaba yo aquí disimulando y silbando. Y ha hecho literalmente la misma pregunta de su clase. Bueno, pues nada, entonces ya lo sabéis. No, pero claro, no teníamos el ojo de buey. Entonces ya nos ha contado que usa esa Se ha contado de un curso distinto. Claro, y usa esa No, es que en nuestra clase ahora mismo no hay ojo de buey. Ya. Entonces entramos, pues... nos Pero ha bueno, contado lo que yo que- digo es que en aquel momento sí había ojo de buey en donde dábamos esa asignatura. Y su objetivo con eso es lograr que la puerta sea un estímulo discriminativo y que si ves la puerta cerrada ni siquiera intentes entrar para no interrumpir la clase. Perfecto. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo lo ha entendido. Esto es el hecho real. ¿Qué pasa? Si tú tienes que aprender eso, supongo que también os lo diría. Si tú tienes que aprender esto en carne propia es muy desagradable. Pues tienes una señora que se pone bastante energúmena y bastante medusa gritándote y llamándote cosas. ¿Vale? Mira que puede ser encantadora, que conste. Pero en esta situación, cuando ella aplica un castigo en condiciones. Un castigo en condiciones debe ser lo más intenso posible, dentro de lo aceptable en la situación. Entonces, para que no tengas que pasar por ahí, te da la regla. Supongo que también os lo habrá dicho. La regla es la formulación verbal. Si ella te mira amenazadoramente diciendo, como a alguien se le ocurra entrar aquí, una vez que esté la puerta cerrada, la regla, formulación verbal de la contingencia. Resultado, puedes cambiar tu conducta sin necesidad de pasar por el trago amargo de ser denostado públicamente por una profesora enloquecida. Aparentemente enloquecida. Anda que no se entenderá. ¿De acuerdo? Bien, pues acordaos de, si ya además os lo he contado 2 veces, se os quedará bien como ejemplo de lo que es una regla. Aquí vamos a trabajar poco con reglas. Las reglas, en serio, tienen un formato lógico condicional. En el caso de una cadena pavloviana, de doble condicional, en el caso de una... al revés, de una operante doble condicional, contingencia operante, 3 términos. Si la puerta está cerrada, entonces, si entras, entonces, el chorreo, bronca. ¿Lo veis, no? Es un doble condicional en cascada. Por supuesto, no lo vamos a formular lógicamente, lo vamos a formular verbalmente. Pero la estructura que subyace es esa. En el caso de una pavloviana, si se da el estímulo condicionado, suena el timbre, entonces me dan carne. Fin. Solamente un condicional simple. ¿Vale? Digo que vamos a usar poco esto. Por supuesto, pueden ser lógicamente mucho más complejas. Por ejemplo, el discriminativo que mencionábamos respecto a este caso, cuando estábamos los 2 profesores y había ojo de buey, es un discriminativo compuesto. Porque tiene que ser la puerta cerrada y la profesora que regaña. Tienen que estar las 2 cosas. Si la puerta está abierta, aunque esté la profesora, no hay problema. Si la puerta está cerrada y el profesor que está no es el que te lleva, tampoco hay un problema. Y se puede complejizar. Un poco entre paréntesis, lo que ocurre es que las reglas son ¿sabéis estas aplicaciones que tienen como muchas cositas
tienen su propia calculadora, tienen su propio termo, tienen muchas. Entonces, pues muchas veces estoy diciendo, es que aunque esté con esta aplicación, voy a usar la calculadora normal, es mucho más potente, funciona mejor y da mucho más. Pues. Lo de las reglas es un poco eso, es como la maquinita cognitiva, que Skinner no tuvo más remedio que meter en su esquema para poder manejar el lenguaje y la cognición. Pero es una maquinita pequeñita que no termina de especificar simplemente, bueno, una contingencia se puede formular verbalmente, ¿de acuerdo? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se procesa? Y si no me lo creo, y si no estoy seguro de, y si apuesto a que no va a ser verdad, todo eso, ¿cómo lo hago? Estamos hablando de cognición. Porque sin cognición eso no se puede. Claro, si tú das por sentado por el artículo 28 que la gente entiende el lenguaje, pero dar por sentado por el artículo 28 las cosas no es el mejor ejemplo de actitud científica para entender los fenómenos. Y eso es lo que hay que decir. Y hay que lo de las reglas, pues en realidad tampoco es una cosa que vaya a tener aquí mucho peso. Pero hay que conocerlo porque es un elemento que puede estar en un momento dado en un análisis funcional, como acabamos de ver. ¿De acuerdo? Simplemente es, en este caso no es que el sujeto haya experimentado la contingencia, es que ha tenido una descripción, explicación o formulación verbal que le dice cómo va. ¿Vale? Bueno. Por cierto, ¿cuántos tenéis a Roxana, a Chus en técnicas? Mayoría. ¿Cuántos no la tenéis? ¿Tenéis otros? Bueno, por ahí. Eso nos complica más las cosas porque van más con los terminológicos, pero en fin. Concepto de funcional. Muy brevemente. Quizá tengamos que volver sobre esto en algún otro momento. Son varios sentidos que están emparentados entre sí, pero conviene distinguirlos. Cuando hablamos de análisis funcional de la conducta, ¿qué quiere decir ser funcional? ¿No os habéis fijado la cantidad de movimientos filosóficos y científicos de la historia que se llaman funcionalismo? En biología, en antropología, en lingüística, en psicología, por supuesto. Pues no significa lo mismo en todos los casos. No significa lo mismo en todos los casos. Es más, el enfoque conductista skinneriano prototípico es fundamentalmente un enfoque muy funcional, muy orientado al planteamiento funcional de las cosas. Pero el cognitivista clásico también. De hecho, el funcionalista probablemente más consistente, etcétera, del siglo XX y parte del XXI ya murió, es Jerry Fodor. ¿Habéis oído hablar de Fodor? ¿En lenguaje tal vez? ¿Sí o no? Algunos sí, otros no tanto. Bueno, Jerry Fodor, que era el ídolo de José Manuel Igoa, por si alguien le ha tenido en lenguaje. Jerry Fodor era funcionalista y argumentaba, pero claro, cuando él hablaba de funcionalismo no estaba hablando exactamente de los mismos ángulos, las mismas ideas lógicas ni los mismos presupuestos filosóficos que Skinner y los skinnerianos. ¿Entienden? Cuidado con el término función, funcional, funcionalismo, porque podemos estar hablando de mil cosas distintas. Entonces vamos a mencionar algunas de las que son más relevantes en nuestro contexto actual. Primero, funcional como adaptativo o útil. Esto es muy de ciencias de la salud en general. Después de toda la recuperación, el paciente tenía las dos manos funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las manos igual le habían quedado un poco feas, pero funcionaban como manos, le servían de manos. Un ojo funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que opera, que es útil. Disfuncional, es adaptativo o no útil. O no operativo. ¿De acuerdo? Esto es su primer sentido. Con el tema de adaptación también hay algunas discrepancias entre unos y otros de los que trabajamos en estos terrenos. Por ejemplo, hay gente que te dice, y tiene su argumentación y sus razones, que un individuo, que es lo que típicamente llamamos en otros contextos un depresivo, vamos a ponerlo más sencillo y menos dramático, un tímido como el de antes, que no asiste a una fiesta porque le causa mucha ansiedad, a pesar de que le apetecería asistir, pues lo que está haciendo de no asistir es adaptativo. ¿Por qué es adaptativo? Porque le reduce la ansiedad.
Tienes una acepción de adaptativo. Pero hay otra acepción de adaptativo que yo creo que es la madre de todas las acepciones, que es la biológica. Una cosa es adaptativa si y solo si promueve tu supervivencia y tu reproducción. Esa es la vida. No ir a fiestas no es la mejor manera de promover tu reproducción, quizás tu supervivencia. Esto es broma, pero me entendéis. Estar amargado porque no estás haciendo cosas que querrías hacer es adaptativo porque te estás librando momentáneamente de la ansiedad, del tal y cual, pero no es adaptativo en el sentido que está convirtiendo tu vida en algo menos vivible. ¿Me entiendes? O sea, solamente mencionar que está ahí esa manera de plantearlo. Entonces, bueno, en algunos casos probablemente vamos a hablar sin ningún problema de que una determinada conducta, por ejemplo, de escape, es adaptativa, a pesar de que luego tenga efectos nocivos para el individuo porque está limitando el malestar, la ansiedad, el sentimiento de amenaza, el estrés, etc. Pero cuidado que no es esa la única noción de adaptativa. Probablemente ni siquiera es la más relevante desde el punto de vista psicológico. Segundo, los elementos del análisis como elementos funcionales. Un reforzador, un estímulo incondicionado, un discriminativo, no son eso porque tengan una propiedad intrínseca que los hace ser eso. No. Sino porque cumplen ese papel funcional en una cadena. La gente muchas veces dice que un estímulo incondicionado es innato. No tiene por qué. De hecho, en el caso humano, lo más frecuente es que no lo sea. Un estímulo incondicionado es aquel para el cual, de forma previa al análisis que estamos haciendo, el individuo ya tiene una reacción con un carácter y un signo motivacional determinado. Y puede ser porque es innato o puede ser porque lo ha aprendido. Antes de que Pablo se ponga a trabajar con el perro ya tiene una reacción, apetitiva por cierto, muy apetitiva, a la carne. Y da una respuesta de incremento de la actividad salivar. ¿De acuerdo? Para muchos individuos y muchos individuos primates. Antes de la situación que analizamos, la visión de la serpiente tiene para ti un significado obvio. Un signo motivacional que puede actuar como un estímulo incondicionado. Si le ponemos delante un estímulo neutro, pues vaya señalizando. Pero tú le puedes tener de toda la vida muchísimo miedo a algo que funciona exactamente igual que las serpientes, que podemos suponer que tiene un componente innato importante, y esto no tiene ningún componente innato. Y funciona exactamente igual, cumple el papel funcional de un estímulo incondicionado, porque luego compruebas que esa reacción se transfiere al estímulo original. Tienes efectivamente un F que da lugar a una RC del signo correcto. Por tanto, aunque no sea innato, va a operarlo como un... Claro, esto típicamente es condicionamiento de segundo orden. Claro, yo no doy en primero, impacto en primero, pero quizá los otros, los que hayáis estado con otros profes, a lo mejor lo han contado, no tienen mayor misterio. En todo caso, lo que hace que el estímulo incondicionado sea tal, no es que sea innato, ni es que sea especialmente tal, ni especialmente, no, es cualquier cosa que sea capaz de hacer ese papel. Como actores o actrices, o sea, tú puedes poner de villana maligna de la película a una persona que en el mundo real es encantadora y buenísima y... O sea, nada, lo que importa es que sea capaz de hacer ese papel. ¿Vale? Dicen que Chuck Norris es muy tierno. En el caso de un reforzador, aquí vamos a tener que darle bastantes vueltas, porque los reforzadores solamente son tales porque incrementan las conductas a las que siguen contingentemente. Punto. No hay una cosa que sea un reforzador de por sí. Y las mismas cosas que son reforzadores para unos pueden no serlo para otros, incluso actuar como castigos eficaces. El ejemplo que siempre pongo, a los de primero seguro que os lo conté. Un estudiante hace una intervención en clase y el profesor le alaba, que bien, muy bien, que a gusto, tal, ¿no? Has hecho una pregunta interesantísima, ¿cómo has dicho que te llamas? Cásate conmigo. Ya sabéis.
pues algunos estudiantes van a intervenir más. Pero hay otros estudiantes, si les preguntas eso, y entonces ya no se vuelven a atrever a abrir la boca en todo el curso. ¿Qué tenemos ahí? Una disposicional, evidentemente. Pero el que eso sea un reforzador depende de que esa disposicional le esté inyectando una cosa u otra. No de que sea una alabanza. ¿Entiendes? Típica parejilla de adolescentes. Él dice alguna atrocidad y ella le dice: eres un animal, eres una mala bestia. Con la intención de... No funciona. Porque el tío se viene arriba y resulta que eso le refuerza objetivamente. ¿Qué significa que le refuerza objetivamente? Que ese tipo de procedencias lingüísticas se hacen más frecuentes en el futuro. A raíz de que ella le dice: eres un bestia, un animal y un incafre. ¿Entiendes? Todos sabemos por qué funciona esto, porque claro, se siente como que ha impactado y como que le ha impresionado y como que es muy de machiruro, de ser bestia y tal. Yo qué sé. Ahí ya vamos acumulando disposicionales que explicarán que funcione de una manera o de otra. Pero otro chaval, a lo mejor, si su chica le dice eso, se queda como, claro. Pues perdona, qué mal. Y ya no. Que sea castigo, que sea reforzador, no depende de lo que estás diciendo, ni en qué tono lo dices, depende de que funcione como tal. Eso es lo que significa ser un elemento funcional. Estar definido funcionalmente. No definimos los estímulos incondicionales o los discriminativos por modalidad sensorial, por su intensidad, no, los definimos porque funcionan como tales. Y que funcionen como tales, como hemos visto, depende en gran medida de una colección de variables disposicionales que en la inmensa mayoría de los casos no vamos a poder listar completamente y falta que va. ¿Entendido? ¿Alguna duda más? Bueno, más no, porque no habéis puesto. Sí. Tercero, la relación entre los elementos de una cadena es funcional en el sentido matemático. Una función en matemáticas es un tipo particular de relación que tiene un par de características. Una relación especial. Especial en el sentido de que las n primeras coordenadas determinan la coordenada n más 1. Pero bueno, esto sería conjuntos y no nos hace falta. Lo importante es, por ejemplo, ahí tenemos una relación entre los elementos de una cadena expresada con una relación matemática. Delta R igual a f de la probabilidad de C dados E y R. Os veo un poco de niebla. Traduzco, muy sencillo. El incremento de la respuesta, delta R, es función, todo lo que sigue es una probabilidad condicionada. La probabilidad de que, la probabilidad del consecuente, dado el discriminativo y la respuesta. ¿Lo veis? Es decir, se va a incrementar la respuesta, se va a incrementar la fuerza de la respuesta, dependiendo funcionalmente de cuán probable es que cuando se dé la conducta y el discriminativo aparezca el consecuente. Lo mismo que con ellos. Es decir, lo que sabemos todos de sobra. Y además hay una cosa interesante que no sé si también la sabéis precisamente. Esta relación no es lineal. Curiosamente, los que están dándole al análisis experimental de la conducta, ojo, que es la vertiente científico pura de la aplicada, que es la nuestra, pues no se han molestado mucho en investigar la forma de esa función, pero es muy interesante. Porque evidentemente la probabilidad del consecuente dado E y R nos está hablando del programa de refuerzo. El programa de refuerzo ya sabéis que no se comporta de forma lineal. Hay algunas contingencias muy bajas que dan lugar a incrementos bestiales de la conducta. Por ejemplo, ¿acordáis? Programas de razón variable muy alta, cosas así. En fin, si no os acordáis, refrescarlo, conviene. No es que vayamos a ver aquí programas prácticamente, para nada.
temas un poco más arduos desde el punto de vista de estudiarlos, pero conviene tener la idea. ¿Vale? Una relación funcional es más amplia que una relación causal, es menos exigente. Es decir, cuando tenemos una relación funcional, no estamos presuponiendo, y en este contexto, en la psicología del aprendizaje y en la psicología del aprendizaje aplicada, incluyendo el análisis funcional de la conducta, no presuponemos causalidad. O al menos lo intentamos. Porque Kant, que ha vengado muchas veces de nuestros intentos de salir de su Tiesto y Certefait, atribuir causalidad es casi inevitable. A los conductistas los pillas 40 veces por minuto, haciendo formulaciones verbales que revelan causalidad, cuando en su marco teórico la causalidad no se contempla. Incluso hay algunos que dicen, en ciencia de la conducta no hay causas. Bueno, pues vale, pero estás todo el día diciendo. ¿Ves? Es como, un poco como esta gente que te dice, estimados y estimadas profesores y profesoras. 2 puntos. Y ya todo el resto es masculino genérico. Vale, has hecho un poco el intento, pero no estás saliendo bien. ¿Entendéis a lo que me refiero? A los conductistas les pasa un poco con la causalidad. Es decir, no, esto no es causal, esto es solo funcional, esto es funcional, pero no es causal. Mira, los que están hablando de que el reforzador produce. Produce no es una relación funcional, una relación causal. Pues ya lo veréis, la cantidad de verbos causales que hay. Y es normal porque, como decía antes, Kant nos da una herencia envenenada. La idea de que la causalidad, entre otras muchas, no es una cosa que aprendamos. Es una forma teórica. Y se nos dispara, nuestra mente está estructurada así, está creada así, está construida así, funciona así, y aplicamos causalidad. Hume, que a la misma época un poco, y una cuerda filosófica completamente distinta, ya sabéis su famosísima discusión del tema de la causalidad. Estamos acostumbrados a que cuando la bola esta golpea la bola otra, pues se puede ver, y nos sorprenderíamos mucho si no fuera así. Empezaríamos a buscar cómo lo han sujetado. Hume dice, esto es solo el hábito. Yo creo que es de las pocas veces en que creo que quien tiene razón es Kant. La filosofía es muy opinable. Tenemos unas tendencias cognitivas, probablemente en gran medida humanas, que tienden a la causalidad. Y si lo pensáis en términos de psicología evolutiva, tiene sentido. Pero en fin, ya me estoy yendo por la de las Hills. Para terminar por hoy, ha sido muy denso, apenas en nuestros casos, y no os quiero apretar mucho. Análisis funcional, esto quizá os lo hayan dicho también algún otro profesor. Nosotros estrictamente no estamos haciendo análisis funcional de la conducta y lo vamos a hacer. El análisis funcional de la conducta implica una cosa que es muy típica de la metodología experimental, que es manipulación de variables, no de personas. Manipulación significa que yo tengo un caso y de repente digo, pues voy a quitar este reforzador. Con lo cual compruebo mi hipótesis de que este reforzador está manteniendo tal. Bueno, pues quito este estímulo y vamos a ver si se mantiene o decae. En la inmensa mayoría de los casos no podemos hacer eso por razones éticas. Es decir, yo no puedo. Venga, me voy a poner a enredar con todas las situaciones que tiene este individuo a su alrededor para comprobar mis hipótesis. Se puede hacer en el laboratorio y en condiciones muy particulares con humanos que hayan consentido, ellos sus tutores legales, en fin. Pero tú no puedes coger a tu paciente y ponerte a experimentar. Pero análisis funcional de la conducta implica esa manipulación. Lo que nosotros hacemos en puridad es evaluación funcional de la conducta. Evaluación es evaluación, no implica esa manipulación experimental. Y es realmente lo que vamos a hacer. Eso seguramente os lo dirá también Prosan, si no os lo he dicho ya, y algún otro profesor, porque es una caución que hay que tener, porque bueno, la costumbre es llamarlo análisis funcional de la conducta, ok, lo vamos a seguir haciendo. Pero que sepamos que hay una ligera incorrección ahí, igual que la hay en tantísimas otras cosas. El mismo nombre de la psicología, por favor. Psicología, estudio de la psique, estudio del alma. ¿Qué alma estudiamos aquí?
Las almas negras de los de secretaría, ¿no? ¿Entiendes? Tengo mucho cariño de los de secretaría, que conste de broma. Lo veis, ¿no? Vamos a mantener el hábito generalizado. Igual que en muchos casos, por ejemplo, usamos, en lugar de reforzador, usamos incorrectamente refuerzo. Antes he dicho prueba de refuerzo. En puridad eso es prueba de reforzador. Pero tú no estás probando el incremento de la respuesta, tú estás probando el evento que se utiliza para incrementarlo. ¿Lo veis? En puridad, pero todo el mundo dice prueba de refuerzo. Pero cuando estamos de acuerdo en algo, mejor no tocarlo. En algo que al fin y al cabo no tiene consecuencias importantes. No pasa nada grave porque usemos algunos términos de forma un poquito forzada, un poquito incorrecta y tal, si todos lo sabemos. Si todos sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo, que es de lo que se trata. Tendremos, por desgracia, que volver un poco sobre la terminología en algún otro momento. ¿Vale? Pero es que me importa mucho que quede muy claro. Para que entendáis la bibliografía y sobre todo para que os entendáis con vuestras colegas. Finalmente, análisis de conducta aplicado. Applied Behavior Analysis. Esto es exactamente lo mismo que esta asignatura. Esta asignatura, que vean en inglés, la llamaríamos ABA, en lugar de AF. En inglés también se usa Functional Analysis, pero es más raro. Es más frecuente la Applied Behavior Analysis. ¿Vale? Pero que sepáis que es lo mismo. O sea, no designa nada que sea especialmente diferente ni nada. ¿Ok? Bueno, pues 10 minutillos que nos sobren me parece bien. Gracias y buenas noches.